El maestro dijo a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que le peguen una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, déjala también la túnica. Al que te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Evangelio según San Lucas capítulo 6, versos 27 al 38. La regla de oro presentada por Jesús de Nazaret en la convivencia con los demás, en la vida de la iglesia, en la vida espiritual, en la programación de una buena vida religiosa. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 10 de septiembre, año 2020. Capítulo sexto, Evangelio según San Lucas, a partir del verso 27. La propuesta de un gran sermón de Jesús de Nazaret, de los sermones célebres de vida comunitaria, de aprender a convivir con los demás como hermanos, de aprender a ser una persona virtuosa en la comunidad, de donde han salido todos los santos en la historia, porque se dedicaron a imitar la palabra de Dios. El que está hablando es el Hijo de Dios, y a quienes se está dirigiendo es a los discípulos. Es decir, se dirige a toda persona que intente seguir a Jesús de Nazaret, planteado dentro de una religión, planteado dentro de una palabra, y el centro se llama el amor. El amor es una gracia de Dios y es la virtud por excelencia. Cuando una persona ama, puede controlar cantidad de situaciones y santificarse. El amor no puede depender de lo que recibimos de los demás. El verdadero amor tiene que también el bien del otro, hacerle el bien siempre a las demás personas. Amar es decir la verdad. Amar es practicar la justicia. Amar es hacerle el bien a los demás. Amar es independiente de cualquier cosa que hagan por mí, porque la invitación de Dios es amar. El amor no depende de que me amen, entonces yo lo amo a usted, ni que usted hace tantas cosas bonitas por mí, entonces por eso es que lo amo. El amor está totalmente desprendido en la Santa Biblia de cualquier acción. Depende de cada persona, de la gracia de Dios, del buen espíritu. La Biblia dice que el amor tiene que ser creativo, porque así es el amor de Dios para con las personas, creativo. A Dios se le ocurre que el amor se convierte en perdón, en caridad, en misericordia, en justicia, en igualdad social, en compasión, en perseverancia, en perdón. La medida que usen ustedes la usarán también en la misma proporción. El rango que maneja la Santa Biblia es la compasión. Sean compasivos como el Padre Celestial es compasivo. Y la persona se acostumbra a amar y entonces comienza a caminar de nuevo. No juzga a nadie, no condena a nadie, perdona siempre, está listo para servir, cumple con la justicia y se entrega fácilmente a los demás. Esa es la nueva regla que se llama la regla de oro, según la Santa Biblia, para vivir una religión, para vivir una excelente vida parroquial, para excelente vida misionera, para una excelente vida de sacerdote, de vida religiosa, aprender a la regla de oro de Dios. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
O puedes pensar en la misma frase al contrario. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Dedícate toda la vida a eso, a evitar cualquier cosa que moleste a los demás y te vas a dar cuenta que eso le molesta a los demás porque a ti también te molesta. No le hagas a los demás lo que a ti te molesta. La Santa Biblia, en esa primera parte que le llamamos la Antigua Alianza, coloca la opción de bendición o de maldición de acuerdo a la decisión de cada persona. Dios maneja desde el momento de la creación algo que se llama la libertad. La libertad va combinada con el bien y con la verdad, decía San Juan Pablo II, y él lo explicaba de esa manera: verdad, bien y libertad. Entonces Dios maneja la libertad, es decir, es muy respetuoso de las personas. Él las creó, pero Él no las obliga. Entonces las personas tienen una opción: manejar su propia libertad de escoger. ¿Quieres vivir en este mundo de acuerdo a la bendición o de acuerdo a la maldición? Y encontramos eso cantidad de veces en los libros de la Antigua Alianza de una Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio: te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, por tanto, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge qué clase de vida quieres tú en el mundo. Si tratas hacia los demás, no podrás exigir nada. Si eres este modelo de persona, imposible que exijas a la comunidad lo que tú no estás dando. Si eres muy duro para perdonar, si no eres muy bueno en ese sentido, tendrás que pensarlo un poco mejor. No es Dios el que condena, como la gente está acostumbrada a decir que Dios le va a cobrar todo lo malo que usted le hace a los demás. Eso no existe. No es Dios quien condena. De acuerdo a ese capítulo 30 del libro del Deuteronomio, te pongo delante de una bendición o maldición, elige tú lo que quieres. Ay, Dios respeta la libertad de cada persona. El Papa San Juan Pablo II, un 30 de noviembre del año 1980, enviaba al público una carta encíclica muy famosa que se llamó Dives in Misericordia. Dios es rico en misericordia. Es una carta que tuvo mucha fama porque el principio de esa carta es lograr que la humanidad viva de acuerdo a la misericordia, a la justicia y a la caridad con los demás. Y el Papa San Juan Pablo coloca en esa encíclica el amor misericordioso como fuente y principio de la justicia. El primero que da ejemplo se llama Dios. Es tan bueno, es lento a la ira, es rico en piedad, es caritativo y misericordioso, que no vino a juzgar a nadie aquí en la tierra. El amor misericordioso es la fuente y es el principio de la justicia. Y así el Papa inicia con una cita bíblica, esa carta encíclica. La cita es del capítulo 6 de San Lucas, en el verso 36. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y cuando aprendamos esa regla de oro de ser misericordiosos con todas las personas, a tener misericordia, miserere cordis, a ponerle el corazón al miserable, significaría eso, haciendo una traducción de la raíz latina de la palabra miserere cordis. Póngale el corazón al miserable. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Póngale el corazón al miserable. Es decir, metas en los zapatos de los demás. No sea tan duro con esa persona. El Papa dice en esa carta encíclica que el núcleo del mensaje de Jesús de Nazaret, la misericordia, es la esencia del ethos del Evangelio. Con eso lo dijo todo. Es la esencia del ethos, del comportamiento, de la ética, de la moral, del buen sentir de cada persona. El Papa Francisco, en una homilía del 11 de septiembre del año 2014, presenta el camino de Dios, indicándonos cómo es de importante la caridad y la misericordia. Es decir, Jesucristo presenta un evangelio bastante novedoso. No es común a la manera de los demás plantear una religión. Es una novedad, dice el Papa Francisco, que es difícil, pero significa ir detrás de Jesús.
Entonces, la propuesta es ir detrás de Él, imitar a Dios. A ustedes los discípulos les digo, a los que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a que los odian, bendiga a los que los maldicen. Y comienza a decir toda esa cantidad de frases tan exquisitas y tan sabias. Es eso lo que está diciendo el Papa Francisco. Una novedad bien difícil de llevar, pero lo que significa es ir detrás de Jesús, es decir, detrás del Señor. Y un cristiano es eso, el camino que enseña Jesús, que es el camino de la misericordia. Y así terminaba el Papa Francisco su homilía, haciéndonos como caer en la cuenta la importancia de vivir una vida cristiana, católica, una vida comunitaria, una vida eclesial, una vida parroquial, una vida en la Iglesia Católica donde nos distingamos por ser compasivos, como Dios es compasivo con toda clase de personas. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.